¿Merece la pena gastarse 250 euros en el Apple Watch de entrada, el SE, el más barato, en lugar de 25 euros por un smartwatch de Amazon? Quédate y lo comprobarás. Voy a pasar las próximas 24 horas con un reloj en cada mano para que tú no tengas que hacerlo y sepas si merece la pena o no y bueno, cuáles son las diferencias en cuanto a medición de pasos, medición de sueño, batería, recibir notificaciones, recibir llamadas. Vamos a ver exactamente cómo se comporta cada uno de ellos y os lo cuento a lo largo del vídeo. Vamos a dar un paseo nocturno para empezar y vamos a ver cómo funciona el medidor de distancia, el contador de calorías, el contador de kilómetros y también, por supuesto, la medición cardíaca. Y ya estoy notando las primeras diferencias y acabamos de empezar. Nos acompaña en el paseo también mi perrito Neo. Neo, saluda a los seguidores. Oy, 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 oy. Neo, vamos a la calle. Vamos a dar otro paseito y probamos los relojes. Venga, vamos, vamos. Pero antes de nada vamos con el unboxing de este reloj de Amazon, a ver qué tal y qué os parece. Y bueno, como veis la caja un poquito llamativa con estos brillos. Dentro de ella encontramos, obviamente, el reloj, de lo cual está genial que venga con reloj, teniendo en cuenta que es un smartwatch. Encontramos también una caja donde pone accesorios y bueno, dentro de ella vamos a encontrar distintas cosas que la verdad que me han llamado la atención positivamente, especialmente el tema de que traiga dos correas de repuesto, que me parece brutal, ¿no? Que traiga dos correas para cambiarlas. De hecho, una de mis principales quejas en principio con este reloj iba a ser la correa que he estado utilizando, esta correa magnética, de vez en cuando se me soltaba y se hacía un poco incómodo, pero teniendo en cuenta que hay dos de repuesto que son de goma de este estilo, como la que viene con el Apple Watch, ¿cómo me voy a quejar, no? Si al final estamos hablando de que te regalan dos correas adicionales y ya os digo, por el precio que tiene, me parece una auténtica locura las funcionalidades de este reloj, aunque obviamente tiene sus contras y a lo largo del vídeo de hoy os lo voy a mostrar en esta comparativa con el Apple Watch. Más cosas que vienen en la caja, obviamente el cargador, es un cargador de estos magnéticos que prácticamente traen hoy en día todos los relojes y que realmente hace que, por extraño que parezca, la mayoría de ellos no se pueda cargar con el mismo cargador, pero bueno, ahí viene ese cargador, las dos correas como os decía, aquí un par de repuestos por si se nos rompen las manijas al hacer el cambio de las correas, que es un poco complicado, y poco más. Esto es lo que viene en la caja, que no es poco. Y vamos ya con esa comparativa con el Apple Watch. Como os decía al principio del vídeo, he tenido cada uno de ellos al final durante más de 24 horas en cada una de las muñecas para ver un poco cómo funcionaba. He dado paseos con ella, os voy a ir poniendo imágenes para que veáis pues también cómo he estado dando paseos con mi perrito Neo, ya con esto os hago presentación oficial en el canal. Y luego tengo que decir que aunque las mediciones que nos da el reloj no son tan buenas como las del Apple Watch, o al menos a simple vista he visto errores, por ejemplo, en la distancia, en la frecuencia cardíaca, había veces donde había grandes diferencias, tengo que decir que en términos generales hace su función de podómetro, digamos, de contar los pasos, eso lo hace relativamente bien y no tengo mucho que criticar en ese sentido. Había veces, no sé muy bien por qué, donde se igualaban las mediciones con el Apple Watch. En esos casos, la verdad es que tengo que decir que las mediciones eran buenas. Tenemos distintas pantallas, la verdad que en general no me gusta ninguna de ellas y son bastante horribles todas. Tiene esas opciones también de seleccionar entre las distintas pantallas que están disponibles y estas son solo unas pocas, desde el móvil podemos elegir todavía más. Y realmente creo que cuando hablamos de un reloj de este precio no podemos tener unas exigencias tan altas como cuando nos estamos gastando 250 euros en un reloj. ¿Es un reloj que te va a dar una fiabilidad en todas esas mediciones que te está dando? Pues mira, sinceramente, no. Yo creo que es bastante obvio que no. Pero al mismo tiempo creo que, y perdonadme que insista mucho, pero es que el simple hecho casi de que sea táctil, una función táctil que funciona relativamente bien, ¿qué queréis que os diga?
me sorprende el precio que tiene, porque estamos hablando de un dispositivo que he llegado a comprar por 22 euros, aunque veo que ahora está en torno a 30, pero que al fin y al cabo simplemente tuve que parar, por poneros un ejemplo de algo que me parece muy bueno, que tuve que parar la comparativa en uno de los momentos porque el Apple Watch se me estaba quedando sin batería y bueno, 24 horas después de comenzar el reto me veo obligado a parar porque el Apple Watch está a punto de quedarse sin batería, así que voy a engancharlo, ¿vale? Y a partir de aquí vemos también cómo pasa la siguiente noche, que creo que va a ser interesante hacer una comparación de 2 noches. Vamos a utilizar este cargador que, por cierto, me parece una pasada si alguno tiene los problemas de duración de batería del Apple Watch para el día entero. Coger un cargador de estos es una maravilla, simplemente conectar y esto empieza a cargar y te da pues como para cargar el Apple Watch de 3 a 4 veces, o sea que desde el punto de vista de poder cargar el Apple Watch cuando estáis fuera de casa para simplemente darle una carga rápida en algún momento particular, yo creo que merece la pena tener este cargador, ¿no? de Apple Watch externo, digamos. Y no habían pasado prácticamente ni las 24 horas y sin embargo este reloj seguía como al 70 y pico %. Es verdad que ahora mismo está ya al 42% y apenas han pasado ni siquiera 2 días y me da la sensación de que la batería se me va a acabar en 4 o 5 días como mucho y no es que haya hecho un uso intensivo de él. Me habría gustado probarlo, por ejemplo, corriendo, pero solamente lo he probado andando, pues porque justo me pilla ahora con unos problemillas en la rodilla, pero al mismo tiempo pues lo he llevado puesto todo el rato, excepto ese ratillo que le metí un chute de carga al Apple Watch para equilibrar, pero al mismo tiempo os digo, cosas negativas, ¿no? Cosas negativas, por ejemplo, la medición del sueño. Me sorprende bastante que cuando nos vamos a las características de nuestro sueño, a cómo ha sido nuestro sueño de hoy, lo he llevado durante 2 noches para probar si había sido algún tipo de error o algo así, pero como veis aquí en pantalla tenemos un sueño profundo que está totalmente fuera de lugar, o sea, creo que más o menos en torno a la hora de sueño profundo ya se considera buena y no tiene ningún sentido que me esté dando, por ejemplo, que esta noche he tenido 5 horas de sueño profundo porque realmente el dato es una auténtica barbaridad. Luego tampoco mide demasiado bien el momento exacto en que nos vamos a dormir, un poquito mejor el momento en que nos levantamos, tampoco tiene muy en consideración el tiempo que estamos despiertos y sobre todo eso, ¿no? Que yo creo que el gran error que tiene es que el sueño está mal tirado. Luego hay una cosa también que me ha sorprendido negativamente y es que, aunque veis aquí este diseño tan bonito, ¿no? Con el arito este, realmente esto es una rueda y funciona, pero no funciona la corona. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, solo sirve para presionar. Si yo me voy aquí, tengo que mover táctil, porque esto, aunque gira, no hace ningún tipo de movimiento. Es decir, tengo que hacer el movimiento de esta forma, como si fuera, bueno, lo que es un teclado táctil, ¿no? Una pantalla táctil, pero no tiene la función de crown, que la verdad no lo entiendo, porque como digo, sí está girando la ruedecita. Si os fijáis, hago aquí un poquito de zoom. La rueda gira y sin embargo no hay ningún tipo de reacción por parte del sistema operativo. Esto sí me ha parecido un contra, creo que no era tan complejo que hiciera esa función y yo creo que al mismo tiempo le daba un plus bastante importante al dispositivo. Cosas que también quería destacar, tiene medición de tensión arterial. Esto es algo que el Apple Watch no tiene, tiene también medición de oxígeno en sangre. Vamos a testear ambas funciones para ver exactamente cómo funciona, pero luego a la hora de medir realmente contra el Apple Watch vemos que las pulsaciones, ya os decía, voy a poneros por pantalla algunas comparativas, por ejemplo, durante los paseos, durante la noche, para que veáis que efectivamente las mediciones son diferentes. En teoría apostemos, ¿no? Por todos los certificados de calidad que tiene y tal, que el Apple Watch las está midiendo mejor que el dispositivo smartwatch que tengo en mi mano izquierda ahora, pero al mismo tiempo, como os decía, tiene 2 funciones. Este es el Watch SE de primera generación, tiene ya 4 años, también por eso pues la batería no me va excesivamente bien, pero al mismo tiempo tengo que decir que no tiene medición, por ejemplo, de oxígeno, no tiene medición arterial. Lo de oxígeno sí es algo que traen ya los Apple Watch más recientes, pero la medición de tensión arterial está todavía pendiente, ¿no? En el Apple Watch.
Vamos a ver cómo lo mide este dispositivo. Voy a traerme un medidor de tensión arterial y lo vamos a comprobar en directo. Me he traído un medidor de oxígeno en sangre que se pone en el dedo y podemos ver el oxígeno. Esto se hizo muy famoso durante la época del COVID. Lo vamos a probar a la vez que probamos el reloj y vamos a ver cómo mide cada uno de ellos el oxígeno en sangre. Bueno, este ya me está diciendo 98% de saturación de oxígeno en sangre y 52 pulsaciones por minuto, 53 ahora que estoy hablando, yo siempre tengo muy bajitas las pulsaciones, y este me dice 98, ha llegado ahí un pico de 99, pero bueno, 98, 99, o sea, bastante bien, bastante parecido lo que me está dando ambos dispositivos. Ahora ha bajado a 97, sí que parece como un poquito inestable, ¿no? Como que se va moviendo mucho. Y luego, ya aprovechando que tengo ahí las pulsaciones también, vamos a medir las pulsaciones. Me dice 55 el dispositivo de mano, bueno, está subiendo a 60 obviamente de moverme y de hablar y eso, y vamos a ver qué marca el reloj. Bueno, 89, como veis, absolutamente disparatado, ¿no? Unas pulsaciones realmente altas. Voy a probar con el Apple Watch al lado también para ver exactamente cuál sería la medición que me da el Apple Watch. Bueno, como vemos, el Apple Watch tiene unas pulsaciones bastante más parecidas a las que tiene el dispositivo que tengo puesto en el dedo. Ahora mismo está marcando 51, 50 y aquí el Apple Watch 53, 54. Ahora sí que este parece que ha corregido, pero como veis, tiene como demasiada variabilidad, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, ojo, porque esta comparativa sí que me está sorprendiendo. Aunque como habéis visto antes en alguno de los vídeos, mientras estaba andando, en la medición de ritmo cardíaco durante los paseos durante la noche, es verdad que este los mide de forma bastante diferente al Apple Watch, aunque sí hay veces que puedan coincidir un poco más. Y vamos ahora con la medición de la tensión arterial. Es algo que también hace este smartwatch y la verdad que yo estaba diciendo, bueno, lo hace de una forma relativamente lenta, pero en realidad simula realmente bien lo que tarda un tensiómetro de verdad, de estos de medicina, en tomarte la tensión. Así que bueno, tal vez lo hace incluso bien, vamos a verlo. Tengo que decir que aquí voy totalmente a ciegas, ¿vale? Voy a intentar no hablar mucho. Acabó el reloj 12.474, 124.74 y 127.70. La verdad que sorprendentemente parecidas las mediciones. Tengo que decir que me había tomado la tensión arterial en un par de ocasiones, 3 como mucho, mientras tenía este reloj en estas 48 horas que lo he estado probando, pero no sabía cómo de bien medía la tensión arterial. Y parece que bastante parecido, lo cual me sorprende gratamente y creo que es un punto a favor de este reloj para aquellos que quieran tener un poquito controlada también esta faceta de su vida. Conclusiones pues de este experimento. ¿Merece la pena tener un Apple Watch de 250 euros cuando puedes tener un smartwatch de 20 euros o 25? Tengo mis dudas, la verdad. Creo que no cambiaría mi Apple Watch por este reloj, pero sí que me ha sorprendido gratamente ciertas cosas que hace, otras obviamente no las hace tan bien, y tal vez un punto medio entre ambos puede ser la mejor solución, salvo que tengas, por ejemplo, todo el ecosistema Apple, como me pasa a mí, y que no te quieras salir de dicho ecosistema. En ese caso yo iría con un Apple Watch SE porque yo creo que no hace falta más. Pero en cualquier caso, la verdad que este dispositivo, como digo, me ha sorprendido gratamente. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Hay alguna deficiencia, yo no me he terminado de llevar bien con la interfaz de la aplicación, creo que se puede optimizar un poco, también el tema de los faces, de los watch faces son un poquito feas y en ese sentido también creo que hay margen de mejora, incluso por buscar algo simple, ¿no? Parecido al Apple Watch, no quiero mucho más. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Por este precio yo no le puedo pedir mucho más a un dispositivo y si ahora mismo me dices si lo recomiendo, para determinados casos me iría con este reloj. Alguien que esté empezando a hacer deporte, alguien que quiera simplemente probar si su día a día con un dispositivo, un smartwatch es bueno, o si en cualquier caso, por ejemplo, quieres hacerle un regalo a tu madre y no estás seguro de si le va a gustar la idea de llevar un smartwatch, puede ser un buen dispositivo para ser el primer smartwatch de alguien o incluso de un niño o de una niña. Cuando estamos en esa fase inicial donde no es tan preocupante medir, por ejemplo, las pulsaciones,
yo creo que le puede dar también a vuestros hijos una sensibilidad sobre cómo medir la actividad física que hacemos y demás. Y como digo, sin tener que gastarse mucho dinero, podemos tener algo relativamente poderoso en nuestra muñeca.